una hojita de estas o no tiene las dos? Nos faltó una. No, bueno, a mí se me da la de la concesión, no la tenía. Pero sí, entre los dos, sí, con eso viene pues. Okay. Bien, vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí le enseñó la señal de la cruz? Ya. Miren, empezando por ahí, nosotros hacemos la señal de la cruz, y la señal de la cruz es un signo que hacemos en el cuerpo, y es, además de que es una señal, es una oración profunda, que hay que hacerse con devoción, con atención, porque a veces lo hacen de manera rápida y se piensa lo que hacen, y eso no está bien. Tienen que pensar lo que está uno haciendo. Y esta oración es así. Fíjense lo que dice. Dice, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces es una oración de protección, pidiéndole a Dios ayuda, que nos proteja, que nos ayude. Entonces no se debe hacer rápido así, porque no. Pues de hecho siempre uno acostumbra en las mañanas desde que te levantas. Así es. Que si se hace con devoción es muy bueno. Si se hace sin devoción, pues no está bien, eso no es correcto. No hace la función que debe hacer de nosotros. No es nada más hacerlo por hacerlo, no. Es que vamos a hacerlo ahorita por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La señal de la cruz en la frente, que nos libre Dios de los malos pensamientos. En los labios, para que nos libre Dios de las malas palabras que salgan de la boca. Y en el cuerpo, para no ofender a Dios con malas acciones de nuestro cuerpo. Y después se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hacemos la señal de la cruz, donde murió Jesús. Bueno, ahora vamos a ver entonces el tema de la oración, un poquito, no mucho, pero vamos a ver un poquito la oración. Vamos a ver una parte de la Biblia que es Mateo 6, del 5 al 9. Si quiere usted lo busca y luego usted busca y Laurel en Mateo 6, del 9 al 13. ¿Sí se ve bien ahí? ¿Sí? O si no, nos movemos para allá donde haya más luz. ¿Sí ven? Bien, bien. Así que vamos a aprender un poco sobre la oración y sobre la oración rezada, porque puede uno hacer oración espontánea según lo que salga del corazón, y puede uno hacer oración rezada. Son dos modos de hacer oración. Y la oración es dialogar con Dios, platicar con Dios, esa es oración. ¿Y cómo se dialoga con Dios? Igual que nosotros. Nosotros cómo dialogamos con nuestras palabras. Así también con Dios dialogamos con Él, con la oración, con palabras. Nosotros le hablamos y Él nos habla con la Biblia. Es un diálogo. Así que la oración es un diálogo de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Así que, y para eso pues se necesita fe. Para poder orar necesitamos la fe. Cuando nos sentimos débiles en la fe, hay que empezar la oración así.
Pedirle a Dios fe, que nos aumente la fe. Eso es algo bueno, pedirle a Dios que nos aumente la fe. No nada más cuando tengamos un problema. No siempre, así nada más cuando, no nada más cuando haya problemas, no siempre. Es bueno tener fe porque cuando de verdad, o sea, tienes un problema es más fácil poder sacarlo, Claro. contarlo o algo, ya tienes fe, ya puedes. Sí, con fe, mientras tengamos más fe, pues es mejor. Y la fe va en medidas, ¿verdad? Va en medidas la fe, porque uno tiene que ir creciendo en la fe. Estos temas nos ayudan para ir creciendo en la fe. De 9 a 13. ¿Ya se encontraron? ¿Ya encontraron los dos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con la cita bíblica que le digo a usted. Vamos a ver qué dice. Y vamos a escuchar con mucha atención. ¿Qué dice? Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo te los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre que ve en el secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías. Okay. Ahí vamos a detenernos un poquito, vamos a leer más lentamente ahí, en esa parte. Otra vez, lee ahí, en esa partecita, esa, que empezó ahorita. Que no imiten, dice. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Sí. Vamos a detenernos ahí a meditar un poquito esto. Esto es muy bueno saberlo, entenderlo bien, porque esta es una parte de la Biblia donde se puede interpretar de un modo diferente. De un modo diferente la Biblia. Y dice, ustedes cuando recen, ¿cuál me tocó? ¿Qué? Ese es el 7. El 5 al 9, ¿verdad? Es el 5 al 9. 5 al 9. Entonces aquí dice así, cuando ustedes recen no imiten a los que le dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas, o sea, hay presunciones, ¿verdad? Y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo les digo, ellos ya han recibido su recompensa, su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta, ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve los secretos te premiará. Y cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos. En esta parte nos vamos a detener por esta razón, porque nosotros como católicos debemos tener ideas firmes, profundas de lo que hacemos. Por ejemplo, aquí dice eso. Y los que no son católicos, no es que yo quiera atacarlos a ellos, sino que nosotros tenemos que entender nuestro modo de ver la fe, nuestro modo de la fe que tenemos nosotros. La fe de nosotros es diferente a las demás, de las demás iglesias que hay. Entonces, cuando uno no interpreta bien la Biblia, piensa muchas cosas. Por ejemplo, aquí dicen los que no son católicos, mira, los católicos rezan el rosario, están nomás repitiendo palabras y repalabras. Y aquí dice la Biblia claramente que cuando reces, dice, no hagan bombardeo de palabras, porque dice así, ellos creen que un bombardeo de palabras hará que los oiga Dios. No hagan como ellos. Así que eso dice, ¿no? Y esto parece razonable. Dice, pues es cierto, porque es una repetidera eso. Si uno no ve bien lo que dice la Biblia,
Entonces, ahí se queda estacionado y ahí se quedó. Pero cuando nosotros leemos la Biblia se debe leer con contextos. Lo que dice en una parte, lo que dice en otra parte, porque es como un rompecabezas que hay que armar para poder tener una idea exacta. Si no, cada quien piensa como le da su gana. Bien, entonces, las palabras que dicen muchos que no son católicos, dicen eso, que las oraciones que hacemos nosotros los católicos es pura repetidera y que eso no vale, porque Jesucristo dijo aquí que no hablemos, que no repitamos palabras. Dice, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos, con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que los oigan Dios. No hagan como ellos. Entonces, ellos dicen así, ya ven, se digan que eso le está repitiendo palabras, dice, eso no está bien. Así dice, ¿no? Y esto amerita reflexionarlo. Eso es necesario una meditación tranquila, con calma, para discernir las cosas. Miren qué pasa ahí. Entonces, vamos a continuar ahora ya con el otro. ¿Qué dice allá? Si nada más nos quedamos en esa parte, entonces aparentemente sí es eso, pero vamos a continuar con el contexto. ¿Qué dice ahí? Dice, ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ajá, hasta ahí, vamos a ver. Entonces, ahí dice Jesús un modo de orar. ¿Sí? Jesucristo, que es el Maestro, Él nos dice cómo debemos de orar. Y dice, ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y ya da la oración del Padre Nuestro y que todos nosotros rezamos. Entonces, cuando nosotros oramos y lo hacemos como dijo Jesús, tenemos que repetir palabras, porque así lo dijo. Dice, cuando recen, o sea, si yo me levanto en la mañana, dice Jesús, cuando rece, pues voy a rezar, o sea, voy a orar. ¿Y cómo tengo que orar? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Pero lo estoy repitiendo, sí, pero ¿por qué? Pues porque lo dijo Jesús. Así dijo Jesús, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás. Cuando oren. Y cuando oramos, en la mañana. Y si oramos en la tarde, pues así debemos decir también. Entonces, si oramos el día de mañana, ¿cómo lo vamos a hacer? Como dijo Jesús. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en el cielo. Así es. Entonces, cuando no ve uno los contextos de la Biblia, puede decir uno cosas que no están bien. Ese es el caso de las personas que no son católicas, que critican a los católicos. A mí me habían dicho eso, de que no tenemos que rezar, repetir, que eso no vale. Así es. Entonces, porque se basa en esta partecita de la Biblia de aquí, y con base en eso, hacen eso. Pero ya leyendo el contexto ya es otra cosa. Normalmente, todos los que no son católicos tienen ese fundamento. Se fundamentan en la Biblia nada más en un versículo o dos, nada más. O bien juntan todos los que afirman lo que ellos quieren y los demás no. Porque la Biblia tiene muchas partes, donde en una parte dice una cosa, en otra parte otra, en otra parte otra. Entonces uno tiene que juntarlas todas para ver qué dice. Porque no, así la Biblia así está. Por ejemplo, y aquí ya vemos esto, ¿no? Que ya es otra cosa, ya no es como se piensa, como piensan ellos, sino que ya aquí hay un modo que nos dice Jesucristo, que es el Maestro, que nos enseña cómo debemos orar. Entonces, dice aquí, cuando oran, no usen vanas repeticiones, así lo dicen otras Biblias. Vanas repeticiones como los gentiles, así lo dice la Biblia Reina Valera, que no es Biblia católica, es otra edición de ellos. Entonces ahí dicen ellos eso, ¿ven cómo dice ahí? Es lo mismo, así lo descargué esto, nomás que tiene otras palabras. Entonces no deben repetir como los gentiles. Entonces,
¿Por qué dice Jesús eso? Porque los gentiles, ¿qué hacían? Los gentiles tenían un Dios falso, entonces no les va a hacer caso, por mucho que hablen, no les va a hacer caso. Es un Dios falso, que no les voy a ir. Bien. No sé si hasta allí vayan captados, ¿sí? Luego me está diciendo que no deben repetir. Así es. Y aquí se está repitiendo. O sea, Así es, porque Jesús dice eso. Dice Jesús, así cuando recen, digan Padre nuestro. Pero ahí cuando está diciendo antes de eso, Sí. de que no deben de repetir pues las palabras. Sí. Eso aquí no está, aquí no es. Jesús mismo está diciendo. Mateo. El mismo Jesús es el que está hablando. Oh, lo que yo Sí, lo que yo. Sí, mismo Jesús está diciendo las dos cosas. Le dice, bueno, les va a decir como, porque le pidieron a él que les enseñara a rezar o a orar. Le pidieron a decir, nosotros vemos para acá, dice, cuando ayude, que no te premiará. Bueno, ahí Jesús le está dando una enseñanza cómo deben de orar, cómo deben de rezar. ¿Cuál es el modo de hacerlo? Y él habla sobre los paganos, los que no tienen al Dios verdadero. Le está hablando, dice, cuando hagan oración, cuando oren, no usen vanas repeticiones que no sirven. O sea, no van a servir porque son vanas, como los gentiles, que piensan que por muchas palabras que digan serán oídos. No hagan como ellos. No hagan. Por eso dice que no como nos dicen la Biblia y que después dicen la Biblia que no debemos, pero tienes que conocer a la persona, usar vanas, lo malo, pues lo malo. Y nosotros tenemos un Dios falso, estamos orando cosas que no son malas. Entonces, por un lado, dice Jesús, aparentemente, por un lado dice Jesús así, dice, ¿cómo se capta, no? ¿Cómo se capta? Entonces no tengo que repetir. Porque aquí dice Jesús que no hay que usar palabras repetidas. Entonces, quiere decir que así. Y así se queda uno ahí, pues ahí se quedó. Pero no, sigue más adelante. Dice Jesús, ustedes cuando oren digan esto, Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, por fin, ¿repetimos o no repetimos? Podríamos decirle a Jesús, primero estás diciendo que no. Ahora que sí, ¿cómo está eso? Entonces, por eso es que uno tiene que leer los contextos, para ver qué dice aquí, qué dice acá, porque ahorita vamos a ver más contextos, no nada más hay eso. Aquí Jesús ya nos dice, pues, que cuando oremos, no repitamos palabras, pero después nos dice, cuando oremos, digan Padre nuestro. Ok, ahora vamos a reflexionar así. Vamos a reflexionar de este modo. Que todo, por ejemplo, una persona que no es católica, tiene que decirle, entonces no tengo que repetir palabras cuando ore. No, porque Jesús dijo que no hay que repetir. Bueno, enséñeme a orar a usted. A ver, usted empiece a orar y para ver cómo le hace, porque yo no sé, según yo no sé, y quiero aprender. Y entonces va a empezar a decir, Señor, y de pararle la momento, no diga eso. ¿Por qué? Lo está repitiendo. No lo estoy repitiendo. ¿No lo dijo ayer? ¿No dijo eso cuando empezó a orar ayer? Sí, ahora lo está repitiendo. A ver, continúa orando. Señor, tú eres mi Dios. No diga eso. Eso ya lo dijo el otro día. Sí, entonces vamos metiéndonos en esto. ¿Se fijan? Que entonces notamos que cuando nosotros oramos, forzosamente tenemos que repetir. No hay otro. Y hay personas que por ejemplo, oran cantando. ¿El canto es una repetición o no? También es una repetición. El que lo hizo, ya lo hizo. Y el que lo canta, pues está repitiendo. Y si el día siguiente lo repite, lo puede repetir. Bien. Entonces, se fijan que no
No es tan fácil ver esto así, decir nada más esto, o tiene que meterse a reflexionar las cosas a profundidad y ver el sentido que tiene lo que dice Jesús, ¿no? Y cómo ponerlo, cómo entenderlo, cómo practicarlo. Bien, vamos a continuar con los demás, con los demás textos. Vamos a ver los textos más. Vamos a ver ahora a Jesús cómo hace oración, porque él es el maestro. Vamos a ver Mateo 26:44, usted Rodel, y Mateo 26:30. No, perdón. Usted Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Estamos enseñando a manejar la Biblia, ¿no? Okay. Entonces, Raudel, Mateo 26:44 y Apocalipsis 4:8. Así que nosotros escuchamos al maestro, que es Jesús. Jesús es el maestro y él es el que nos debe enseñar cómo hacer oración, si se puede repetir palabras o no se pueden repetir palabras. ¿Sí? ¿Ya los están? Sí. Y a ver, entonces vamos a ver, Raúl, como dije ahí. Sí. Los dejo, pues. Los dejó. Pues. Y se puede de nuevo orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Vamos a estacionarnos donde dice repitiendo. ¿A ver otra vez? Por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces, ¿quién es el maestro? Es Jesús. ¿Cómo está haciendo oración? Repitiendo las mismas palabras. No, que no se puede repetir. Se fija que sí se puede repetir. ¿Quién lo enseña a Jesús? Pues uno está diciendo, él es el maestro y él es el que está orando repitiendo las mismas palabras. Entonces, sí se puede orar repitiendo las palabras. Y entonces también reflexionamos que no se puede hacer oración sin repetir palabras. Se tienen forzosamente que repetir palabras. Ahora vamos a ver el Apocalipsis 4:8, que dice ya. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos alrededor. Okay, nomás quiero hablar de esto. Ahí en esa parte del Apocalipsis es lo que se hace en el cielo. Eso que estaba leyendo ahorita es lo que se hace en el cielo. El libro del Apocalipsis es el libro de lo que está contando el apóstol Juan, que tuvo una visión, Dios le permitió ver el cielo. ¿Y qué es lo que se hace en el cielo? Y una de las partecitas que hacen es eso. Vamos a ver qué es lo que hacen en el cielo. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche. Se fijan, dice, no cesan de repetir día y noche. ¿Y qué repiten? No, Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Se fijan, está repitiendo lo mismo. Dice día y noche. Entonces, las personas que dicen que no se debe repetir, pues cuando lleguen allá van a echar para afuera porque hay que repetir. No sé si me encanta, ¿sí? Bueno, entonces, pues, eso de que no hay que repetir está descartado porque sí se tiene que repetir. Vamos a ver ahora a la otra cita. Ahora vamos a ver Raúl, Mateo 26:30.
Y usted Mateo 27:46. Ahí estaba cerquita. A ver qué dice. Dice, después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Ajá, muy bien. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Así es. Ahí está hablando la Biblia de Jesús. Dice que después de cantar los salmos. Y los salmos están escritos en la Biblia. Y cuando se cantan los salmos, se están repitiendo. Como cuando estamos en misa y estoy cantando una alabanza que ya canté el otro día, porque está repitiendo. Entonces, yo insisto un poco en esto para que quede bien claro que no se puede orar sin repetir palabras. Y como eso está infectado por todas partes, porque eso lo siembran las iglesias que no son católicas, está esparcido por muchas partes eso. Entonces, eso lo vamos a estar viendo constantemente. Cuando digan así que ahorita nadie se escapa de toparse con personas que no son católicas. Nadie. Todos nos topamos. Jóvenes, niños, de todos tamaños. Porque aún en las casas, a veces en las casas hay de test. Porque me he encontrado en las casas que hay test. Testigos de Jehová, mormones y católicos. En una sola casa. Así que nos vamos a topar con muchas personas, aunque no queramos. Entonces nosotros tenemos que tener una idea firme, una enseñanza firme, bien fundamentada en la Biblia. Bien, entonces ya vimos eso. Ahora vamos a ver la otra. A esto de las tres Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, porque me has abandonado. Eso estaba escrito en un salmo. Eso que está diciendo, está repitiendo también. Está repitiendo algo que ya estaba escrito. Ahora vamos a ver el Salmo 136 para Raúl. Salmo 136. Y para usted, Mateo 24:11. Mateo 24:11. El libro de los Salmos está más o menos a la mitad. Así que la Biblia es la palabra de Dios y nos basamos en lo que dice la Biblia para hacer nuestra reflexión. Salmos. Sí, está grande. Ahorita vamos a ver ahí desde el comienzo. A ver, ¿qué dice? Salmos 136. Pero no llega hasta 136. sí. Vamos a ver qué dice allí. Okay. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, Sí. porque tu amor perdura para siempre. Den gracias al que es Dios de los dioses, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de los señores, porque su amor perdura para siempre. Hasta ahí. Si se fijan, es pura repetidera. ¿Me vio? Repite. Es pura repetición. Y los salmos son alabanzas a Dios.
pues que las alabanzas son parte de la oración, porque uno cuando ora, cuando es una oración, tiene uno varios momentos, momentos de petición, momentos de alabanza a Dios, momentos de adoración. En la oración se hace todo eso, acción de gracias, todo eso. Entonces, fijan ahí que puede repetir. Entonces, ese es un modo de orar, repitiendo. Ahora vamos a ver entonces, pues, ¿por qué razón entonces las personas que no son católicas, por qué razón dicen eso y por qué razón tienen sembrado en su corazón eso? ¿Cuál es el problema? Y vamos a ver qué dice Jesús. Jesucristo nos va a dar la respuesta ahí. ¿Por qué? Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Bien, entonces dice que va a haber falsos profetas, o sea, personas que dicen cosas que no son. Esa es la razón por la que hay todo eso. ¿Por qué? Hay falsos profetas, así lo dice Jesús. Aparecerán gran cantidad, gran quiere decir que es mucho, son muchos, que van a engañar a la gente. Entonces, las personas que normalmente las personas pensamos que nadie nos va a engañar, y que las personas que hablan de la Biblia, pues no, porque hablan de la Biblia, entonces ¿cómo nos van a engañar? No creemos que nos engañen, ¿cómo? Entonces, pero Jesucristo dice otra cosa. Jesucristo dice que van a aparecer falsos profetas que engañarán a mucha gente. La persona que piensa que nadie lo puede engañar, pues no está bien. Porque no está bien eso. Ahora, bien, nosotros rezamos el rosario. El rosario es un modo de orar, el rosario. Y si se fijan ustedes ahí, es repetir también. 5 Padres Nuestros se rezan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego 50 Aves Marías. Yo te salvo María, llena de gracia. Sí, así es. Entonces, Padre nuestro, salve María, Santa María, y todo eso puede repetir. Entonces, se puede hacer eso sí. ¿Por qué? Pues, no hay eso que se dice que no debemos orar repitiendo, no está bien fundamentado en la Biblia. Por eso tenemos que ver los contextos. Veo uno que dice que eso ahí no repitan, pues podemos ver los contextos. Y ya con los contextos dicen, entonces quiere decir que sí se puede repetir. Pues, bueno, porque no se puede orar sin repetir palabras. La oración del Padre Nuestro ya sabemos que ya la vimos ahí, que está en la Biblia, de manera que otra de las cosas también que nos critican es que nosotros, eso de rezar el rosario es una tradición, y ciertamente que es tradición. ¿Por qué? Porque la Biblia también es tradición. Toda enseñanza o doctrina según el diccionario es tradición. Pero hay tradición buena, tradición mala. Entonces, la tradición mala, ¿cuál es? La que dice cosas que no son, lo que no dijo Jesucristo. Por ejemplo, podemos decir así: Jesucristo dijo que no repitiéramos palabras cuando estamos orando. Bien, si no se dice lo que sigue y el contexto, entonces eso pasa a ser tradición mala. No es buena tradición porque están diciendo cosas que no son. Sí. No sé si me expliqué. Sí. ¿Está bien? Bueno. La oración del Padre Nuestro fue tomada de la Biblia. Ahora, la oración de Dios te salve María también está tomada de la Biblia. En Lucas 1:28, vamos a ver y de Lucas 1:42, y vamos a ver qué dice ahí.
Ya. Bien, ¿ya está? Sí. A ver, por favor. Llegó el ángel. Audiencia. Llegó el ángel hasta allá, hasta ella, Ajá. y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ajá, bien, ahí dice eso. Eso es lo que nosotros decimos cuando rezamos la Salve María. Dice ahí, salve llena de gracia, o Dios te salve María, llena de gracia, que es lo mismo. El Señor está contigo. Entonces, cuando uno reza el rosario, que el rosario debe ser meditado. Mientras más meditado sea, es mejor. Porque aquí Dios mandó al ángel Gabriel a decirle a la Virgen María, porque ella iba a ser la madre de Dios, le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Así le dijo el ángel. Entonces, cuando nosotros rezamos, estamos recordando eso, la venida de Cristo, que se hace carne en el vientre de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, le dice el ángel. El Señor es contigo. O sea que el ángel mandado por Dios, como que dice, Dios le dijo: ve a donde está esta muchacha y le vas a decir eso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Eso es. Entonces la Virgen María está llena de Dios, porque el Señor está contigo, está llena de gracia, llena de la presencia de Dios. Si ustedes verán, entonces ya no concuerda con lo que dicen las sectas. Muchas sectas, no todas, pero muchas dicen que la Virgen María no es santa, que es cualquier mujer, y es puro engaño. Entonces, eso es lo que nosotros vamos. Y luego dice en Lucas 1:42, ¿qué dice? Lucas 1. Ajá, Lucas 1:42. Dice: bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Se fijan ahí lo que dice Isabel, su prima, de la Virgen María. Cuando la Virgen María va a visitarla, le dice eso: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que nosotros decimos cuando estamos rezando: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, el rosario es bíblico. ¿Por qué? Porque de ahí se sacaron las oraciones de la Biblia. Y a veces los que no son católicos dicen: no, pues es que ahí donde dice Dios te salve, es que le estamos diciendo a Dios que Dios la salve. Eso no es correcto, porque salve es un saludo, no es que le esté diciendo Dios te salve María, te va a salvar Dios. No está diciendo eso. Es un saludo. Y eso se ve ahí adelantito, en Lucas 1:29. Ahí donde estaba, ahí dice Lucas 1:29, dice: ¿qué es eso? En Lucas 1:29, sí, y nada más un versículo más adelante y ya está. Porque dice: María, María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. ¿Se fijan que es un saludo? Es un saludo. Es que antes así se saludaban. Y se saludaban a las personas importantes. Por eso decían: salve César al emperador. ¿Sí? A las personas importantes ese era el saludo: salve. Bien, entonces, bueno, por eso es que la Virgen María, nosotros la vemos
una cosa muy grande para todos los creyentes, para todos los que tenemos en Jesús, porque es algo grande para nosotros. En otras partes de la Biblia vemos que ella es nuestra madre. En el libro del Apocalipsis dice claramente que la madre de Jesús, que la Virgen María, es la madre de todos los creyentes. De todos los creyentes, pero claro, ese es otro tema. Bien, entonces la otra parte de la oración que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María dice, ¿no? Y dicen los que no son católicos que María no es santa, pero eso es mucha ignorancia, pues. Eso es mucha ignorancia. O sea, ¿por qué? Pues porque se le dice santos, en la Biblia se le dice santos a toda persona que ingresa a la iglesia, a toda persona bautizada es santa. O sea, nosotros somos bautizados y somos santos. ¿Por qué? Así lo dice la Biblia. Así lo dice. Con mucha más razón la Virgen María. Entonces, la Biblia lo dice así en Efesios 1:1. Claramente dice ahí, Efesios 1:1 y en muchas partes, no nada más ahí, pero Efesios 1:1, vamos a ver qué dice, y luego 2 Corintios 1:1 también. Yo no sé si ustedes hayan oído eso. La primera de Corintios. 1 Corintios 2, no, 2 Corintios 1, 2. Sí. 2 Corintios. Es 2 Corintios 1:1. Así es. No sé cómo diga yo, acá dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, hermano de Timoteo, saluda a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda la calle. O sea, a los santos les dice santos, a todos los que ingresaron a la iglesia, así les dicen. Y en Efesios 1:1 también dice así, y en varias partes dice así. O sea, por la Biblia así los llama. Efesios 1:1 dice así: carta del apóstol Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos en Éfeso. Está hablando de la comunidad, les escribió una carta y dice a los santos. Así que ¿Efesios qué era? Efesios 1:1 Y Corintios 1:1. y 2 Corintios 1:1. Entonces ahí está claramente. Entonces por eso nosotros decimos Santa María, es santa. Y luego, Madre de Dios. Ahí también esto le suena a los que no son católicos como algo muy raro. ¿Cómo es que le estás diciendo a María, Madre de Dios? ¿A poco María hizo a Dios? Y si uno se puede pensar, dice, pues es cierto. ¿Cómo es que va a ser la Madre de Dios? Que ella hizo a Dios, que es al revés. Dios la hizo a ella. Los católicos estaban bien mal. Como están diciéndole que es Madre de Dios. Pero si nos ponemos a reflexionar, así, o sea que, ¿a qué se le dice madre a una persona? Vamos a reflexionar ahí. A una mujer, ¿por qué se le dice mamá? Porque ella hizo a su hijo. ¿Acaso la mujer hizo al bebé que traía el vientre? Ella no lo hizo. No. Lo hizo Dios. Pero se le dice madre, porque es la madre de su bebé. Entonces, se le dice, a eso está claro. Mamá es aquella persona que tiene un bebé. Entonces, si Jesucristo es Dios, entonces la madre de Dios. Porque está en Pues sí, entonces es la madre de Dios.
Pero no, eso no se puede, no, eso no se entiende, pues no lo entiendes, pero sí es el Madre de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues Dios. Entonces, pues no. Como Emmanuel, que significa que Emmanuel, Dios contigo, y era Jesús. Sí. Lo vemos en Mateo 1:23, eso que está diciendo ahorita, y Lucas 1:43. ¿No hay duda ahí? ¿O sí? ¿Hay alguna duda ahí? No. Bien. Mateo 23. Uno es Mateo 1:23 y otro es Lucas 1:43. Y en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, la enseñanza que debemos de tener nosotros es una enseñanza así, una enseñanza para la defensa de la fe, que nos sirve de dos modos. Uno, aprendemos la doctrina de Cristo, y otra cosa, nos sirve para defender nuestra fe. No para pelear, sino para saber dónde estamos y cómo es nuestra fe. Entonces, a ver, lean lo que he encontrado, que dice ahí. En Mateo 1:23. 1:23 dice: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Dios con nosotros. Entonces, va a tener la Virgen un hijo que va a ser Dios con nosotros. Entonces, por eso es que es la madre de Dios. Pero ella no lo hizo por su padre. Las mamás no hacen a los hijos. Es Dios quien hace los bebés. No, porque si la mamá hiciera a su hijo, pues diría, bueno, voy a tener un hijo, le voy a poner ojos azules. No, me gusta moreno, ¿no? Es decir, que esté así atlético, ¿no? Pero no, eso no es correcto. O sea que, bueno. Entonces, ya vemos allí, y la otra cita aquí, ¿qué dice ahí la otra? Lucas 1:43. No sé, yo mucho el culo. 1:43. Hasta Lucas. 1:43. Dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Se fija como le dice su prima, que cuando la va a visitar, le dice a su prima, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? O sea, de mi Dios. Y ella misma dice que es la madre de Dios, la madre de mi Señor. Dice. Así es. Entonces quiere decir que la Virgen es Dios. No, la Virgen es de Dios. Entonces, ¿cómo es que la madre de Dios? Bueno, porque madre se dice a que tiene su bebé. Así es. Entonces, ya quedó claro eso, ¿verdad? Nosotros creemos que para Hijo Espíritu Santo, la misma persona, puede ser. Así es. Así es. Esa es la Santísima Trinidad. Que ese es otro tema que hay que profundizarlo también bien para que veamos que es lo que dicen los que son católicos, que muchos creen y muchos no creen, porque hay una variedad. Sí, Cada secta tiene los su... llamados cristianos pues creen en el Espíritu Santo, pero los testigos de Jehová no creen. Y otros más, también algunos pentecostales tampoco Sí, creen. cierto. Es una variedad. Por ejemplo, unos dicen que creen que nada más es Jesús. Y que a veces se hace del Padre y que a veces se hace del Espíritu Santo. Y otros dicen que no, que es nada más el Padre y que a veces se presenta como Hijo y que a veces se presenta como Espíritu Santo. Entonces, es una mezcolanza
de formas de fe que hay actualmente. Un montón. Pero si uno investiga a fondo y se pone a estudiar, uno ya ve que cómo debe ser la doctrina, la enseñanza exacta, terrible. Ya lo detecta uno. Y lo peor de las cosas es que las personas que ya están dentro de una secta o una iglesia que no es católica, ya no reflexionan, ya no piensan, se aferran a lo que dicen. Aunque se les diga a uno, les muestre a uno lo que es, ellos siguen aferrados ahí. Y que tiene que ser abierto, no tiene por qué ser nada. Pero eso sucede. Rara es la persona que reflexiona de la secta, rara. No, por lo regular siempre se cierran. Y es que, en cierto modo, es lógico eso. Es lógico, ¿por qué? Porque si ya hicieron un ambiente familiar y un ambiente de comunidad, pues es muy difícil que se salgan. Porque están a gusto, están contentos, alegres y no se van a salir tan fácilmente. Y si acaso se salen, así les va a ir porque lo van a criticar. Ya te fuiste con el demonio, ya te fuiste con los idólatras, ya te fuiste con... O sea, y van a estar en contra de ellos. Entonces es difícil eso. Difícil que un testigo de Jehová se pase católico. Ya hay su comunidad, ya se casó con un testigo de Jehová, ya se va difícil eso. Que diga, no, y aquí en adelante ya no voy con católicos. Pues te vas tú porque yo no soy católico. Entonces, o al revés, puede suceder. Todas esas cosas suelen suceder. Y a veces los que son valientes sí lo hacen. Pero así les va, porque van a sufrir. Le van a sufrir. Pero si ellos están convencidos de que esto es lo de Cristo realmente, y si tienen valentía, pues lo hacen. Porque si hay personas así, que hasta lloran, ¿por qué? Pues porque les abandona su familia. Tú te vas, pero no me quedo donde estoy, no sé qué. Así que es difícil eso. Así que, bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar porque ya se nos pasó el tiempo. Luego todavía estamos a tiempo, pero ya vamos a acabar aquí. Todavía faltan otros textos más, pero vamos a dejarlo aquí. Entonces, este es el tema de se llama el rosario. Aquí está la lección. Y ahí están las citas bíblicas, faltaron más, pero vamos a dejar ahí eso. Y déjame ver si tengo otra más. ¿Qué número es esa? No, no, con esa. Con esto también. Bueno. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahorita vamos nada más a hacer la oración. Luego dar una repasadita nada más. Entonces, vamos a ver. Entonces el bautismo